Lo Isaac Goy el Goy Her, no alzará nación contra nación la espada. Veloil Medu od Milhama, ni aprenderán más la guerra. El capítulo 2 de Isaías anuncia la futura gloria que tendrá el pueblo de Israel, en la cual en Jerusalén estará el templo del Creador. Y las naciones todas subirán, e incluso, como dice el lenguaje allí, fluirán hacia él. Luego dice el versículo, y juzgará entre las naciones. Se refiere al rey Mesías, que él, como representante, como rey, como líder, él juzgará entre las naciones. Por tanto, en el tiempo que venga el Mesías, en los últimos días, estará el templo del Creador y será el rey Mesías juez entre las naciones. Y cuando eso suceda, no habrá más guerra como acabamos de leer, no aprenderán más a hacer la guerra. Todas esas cosas que acabamos de leer no han sucedido hasta el presente. Por tanto, lo que el profeta anuncia es lo que acontecerá cuando venga el Mesías. Y como ya dijimos, el Mesías no tiene varias venidas, como lo demostramos o lo vimos en el estudio anterior. Y en realidad, de nuevo, quien desee revisar todos los profetas no hallará en ninguna parte que se anuncie que el Mesías vendrá una vez y luego una segunda vez ni una tercera. Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Somos Noágidas. Mi nombre es Israel Meiri y de nuevo estamos aquí en la continuación del video anterior para hablar de las profecías mesiánicas. Estamos en la temática de qué es Mesías y quién sería el Mesías, pero comenzamos definiendo en primer lugar el significado de Mesías. Una vez que ya lo hicimos, hablamos que los profetas anunciaron acerca del futuro Mesías que vendrá al mundo y hará determinadas acciones importantes que van a cambiar el mundo. Y comenzamos en el estudio anterior con Isaías 11. También vimos un poco de Génesis, en donde Jacob anuncia a sus hijos sobre el futuro Mesías, que lo llama Shiloh. Vimos estas dos profecías y ahora continuamos nosotros trayendo otras profecías que anuncian la llegada de este Mesías futuro. Vamos a continuar con esta temática, pero antes necesitamos hacer unas pequeñas aclaraciones que en verdad hemos venido haciendo en el transcurso de nuestro estudio. De todas formas, vale la pena repetir un poco este tema, y es lo siguiente, que en realidad esta serie de estudios, para aquel que por primera vez nos ve, necesita revisarlos desde el inicio. Eso es lo primero, ya que es una secuencia de temas que para que se entienda lo que decimos ahora se requiere revisar los estudios anteriores. Segundo, que esta serie de estudios se presentan a la persona interesada en saber por qué dentro del judaísmo no se piensa como en el cristianismo. Diríamos, son dos religiones diferentes, es obvio que no piensen igual. Sin embargo, hay muchas personas sinceras, la mayoría cristianas de diferentes denominaciones, que ellos desean saber por qué los judíos no creen igual que en el mundo cristiano. Básicamente, por qué no creen en Jesús. Pero cuando presentamos estos estudios y algún cristiano sincero los ve por primera vez, puede ser que debido a su fe sincera se sienta un poco mal, tal vez ofendido, cuando nosotros decimos que no es conforme lo enseña el cristianismo. Sin embargo, yo invito a no sentirse de esa manera, porque en realidad en cada fe, en cada denominación, existe el derecho de explicar por qué mi fe no es exactamente como la otra. Y además que estos videos no vienen a debatir o pelear contra los cristianos en general, mucho menos vienen a menospreciar la fe del otro, sino que son hechos para responder a la pregunta que se hace voluntariamente, que nace de la persona, el preguntarse por qué no piensan igual los judíos como los cristianos. Para aquellos que desean saber, es que se han hecho esta serie de estudios. Por tanto, invito a no tomarlo de forma personal, ni mucho menos como una ofensa o como algún tipo de ataque, sino que todo lo contrario. Los invito a revisar, a escuchar también el lado judío,
y luego cada uno sacará sus conclusiones. A pesar que ya lo habíamos mencionado, es importante volver a recalcar esto para que esté lo más claro posible. Tercero, que en realidad la persona que tiene el corazón en determinada cosa, en muchos casos el corazón es más fuerte que la razón. Por ese motivo es lógico si algún cristiano sincero no se escucha, sienta enojo debido a que su corazón está con total sinceridad con la fe cristiana y por eso tal vez lo tomará de otra manera y mucho más. eh, Tal vez al escucharnos no eh, prestará la debida atención porque ya su corazón está en contra de aquello que está escuchando. Por tanto, para escucharnos con calma se requiere concentrarse, dejar por un momento las emociones y así se podrá comprender por lo menos cuál es el tema y a dónde estamos yendo en nuestra explicación. Por tanto, invito a cada uno a escucharnos con calma y también va a ser bueno que sepan el por qué el judaísmo no ve de la misma manera el cristianismo. Bien, no hay necesidad de ampliar todo esto que ya lo hemos compartido anteriormente. Vamos a pasar a la continuación de este estudio. No sin antes hacerles recordar de antemano que tenemos hasta el presente 4 canales, los cuales se pueden suscribir, pueden activar la campana de las notificaciones para estar atentos a los estudios que tenemos en nuestros distintos canales, que son los siguientes. Este canal Somos Noágidas, el canal Torah y Judaísmo, el canal Am Israel y Sabiduría Judía. Puedes estar atento a cada uno de los videos que estamos compartiendo en nuestros distintos canales que de seguro ayudarán a la mejor comprensión de diferentes temas importantes. Ahora vamos a comenzar nuestro tema. Vamos a continuar hablando sobre las profecías mesiánicas. Pero ¿a qué llamamos profecía mesiánica? Llamamos a aquella sección de los profetas cuyo tema es el Mesías anunciado, el Mesías futuro que vendrá. Es decir, los profetas traen muchos temas en sus libros. Traen profecías para determinados reinos, para el pueblo de Israel, profecías que llaman al arrepentimiento, profecías incluso de muy dura reprensión. Hay muchos temas en los profetas, pero cuando de pronto el profeta anuncia acerca de un rey que vendrá, y hará determinadas acciones que los reyes anteriores no lograron hacer. Entonces allí el profeta está anunciando al Mesías futuro y a eso le llamamos profecía mesiánica, porque se encuentra en el tema el anuncio de la llegada de un Mesías. Ya habíamos dicho esto y en realidad veremos más adelante que hay una confusión en aquellos que interpretan las profecías y muchos tropiezan y se equivocan, tomando profecías que no se refieren al Mesías y adjudicándolas como que fueran para el Mesías. Por eso nosotros enfatizamos que las profecías mesiánicas son solamente aquellas que hablan del futuro Mesías. Es muy sencillo y muy directo y no hay necesidad de ampliar mucho más este tema, porque es lógico y para ello vamos a revisar unas cuantas profecías más que no revisamos la vez pasada y veremos algunos detalles importantes que los profetas anunciaron con respecto al Mesías futuro. Veamos las siguientes profecías. Isaías capítulo 2, el versículo 1 dice, Adabar asher chazai Yeshayahu ben Amoz al Yehuda Yerushalayim. La palabra que vio Yeshayahu hijo de Amoz sobre Yehuda y Jerusalén o Jerusalén. Ve allá, Beajarita Yamim, y será en los postreros días. Prestemos atención que el profeta se refiere a los postreros días, así lo llama, es decir, un tanto alejado del tiempo en el cual se encontraba el profeta. Nahon Yehar Bet Hashem, establecido será el monte de la casa de Hashem, Berosh Harim,
como cabeza de los montes. Benizami Gevaot, y será alzado más que los collados. Venaharu elav kol hagoyim, y fluirán hacia él todas las naciones. Versículo 3. Vealjú amim rabim, y andarán muchos pueblos, veamerú, y dirán, Lejú ale el har Hashem, id y subamos hacia el monte de Hashem, el Bet Elohe Jacob, a la casa del Dios de Jacob. Veyorenu miderachab, y nos instruirá en sus caminos. Venelejav veorejotav, y andaremos en sus senderos. Kimitzion tetze Torah, pues de Sión saldrá la Torah, udevar Hashem mirushalayim, y la palabra de Hashem desde Jerusalén, Jerusalén. Beshafat ben Agoim, y juzgará entre las naciones. Veojiach leamim rabim, y reprenderá a muchos pueblos. Vejitatu harbotam leitim, y cortarán sus espadas como palas. Bajanitotehem le mazmerot, y sus lanzas como hoces. Lo Isaac goy el goy jerev, no alzará nación contra nación la espada. Velo ilmedu od milhama, ni aprenderán más la guerra. El capítulo 2 de Isaías anuncia la futura gloria que tendrá el pueblo de Israel, en la cual en Jerusalén estará el templo del Creador, y las naciones todas subirán e incluso, como dice el lenguaje allí, fluirán hacia él. Y habrá enseñanza de Torah, porque las personas dirán, vamos para aprender los caminos de la Torah. Subamos a Sión, porque de Sión saldrá la Torah. Luego dice el versículo, y juzgará entre las naciones. Se refiere al rey Mesías, que él, como representante, como rey, como líder, él juzgará entre las naciones. Por tanto, en el tiempo que venga el Mesías, en los últimos días, estará el templo del Creador y será el rey Mesías juez entre las naciones. Y cuando eso suceda, no habrá más guerra como acabamos de leer, no aprenderán más a hacer la guerra. Todas esas cosas que acabamos de leer no han sucedido hasta el presente. Por tanto, lo que el profeta anuncia es lo que acontecerá cuando venga el Mesías. Y como ya dijimos, el Mesías no tiene varias venidas, como lo demostramos o lo vimos en el estudio anterior. Y en realidad, de nuevo, quien desee revisar todos los profetas no hallará en ninguna parte que se anuncie que el Mesías vendrá una vez y luego una segunda vez, ni una tercera. Ahora, todo esto que anuncia Isaías en el capítulo 2, casi con el mismo lenguaje lo hallamos en el profeta Miqueas, Mijá en hebreo, capítulo 4. Solamente que al final el profeta Miqueas añade una sección que vamos a ver a continuación. Miqueas 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, trae casi el mismo lenguaje que Isaías. El versículo 4 añade y dice lo siguiente: Veyashevu ish tajat gafno, y se sentarán cada uno debajo de su vid, betajat teenató, y debajo de su higuera, ver maharit, y no hay quien atemorice, kifi Hashem sebaot diber, pues la boca de Hashem de los ejércitos ha hablado. Lo que añade el profeta, que ya no aprenderán a hacer la guerra, es que también tendrán paz y cada uno tendrá su propiedad en paz. Cada uno estará tranquilo debajo de su higuera, debajo de su vid, es decir, en su propiedad, y no habrá ningún enemigo que atemorice. Esto aún no se ha hallado en toda la tierra. No hay esa paz de no temer que exista algún ajeno que quiera invadir la propiedad de la persona. Debido a ello, estas son profecías para el futuro cuando venga el Mashiach. Pasemos directamente a otra profecía. Jeremías 23, del 5 al 6. Veamos. Ine yamim baim neum Hashem. He aquí vienen días, declara Hashem. Va aquí motile David semach sadik, que levantaré a David un plantío de justicia. Un malach melech ve iskil, y reinará un rey y tendrá éxito. Beasam mishpat ustaka baaretz, y hará juicio y caridad en la tierra. Beyamav tivashea Yehudá, en sus días será salvada Yehudá. Be Israel ishkon la betach, e Israel morará confiado.
Veze shemo asher יקראו Hashem Tzidkenu. Y este es un nombre con que será llamado Hashem, nuestra justicia. Nuevamente, ¿por qué consideramos a este versículo de Jeremías una profecía mesiánica? Porque dice explícitamente el texto que levantará a David un plantío de justicia, es un lenguaje metafórico, y reinará un rey. Aquí se agrega, aquí se dice explícitamente un rey, el Mesías, el ungido rey. Él tendrá éxito y hará juicio y caridad en la tierra. Es lo que hace un rey bueno y justo. En sus días será salvada Yehudá e Israel, todo el territorio de Israel. Será salvado de sus enemigos. Morará confiado, algo que aún en el presente estamos esperando. Y este es su nombre. No se refiere a que sí se le llamará de manera explícita, no será ese el nombre y el apellido del Mashiach, sino que este es un nombre que expresa su misión. Hashem Sitkenu, Hashem nuestra justicia. Porque a través de él el Todopoderoso traerá su justicia al mundo. Nuevamente vemos que todas estas profecías no se han cumplido. Y como ya dijimos, el cristianismo afirma que a pesar que no se han cumplido, ellos creen que Jesús vendría una segunda vez a cumplirlo, pero nosotros ya hemos dicho innumerables veces que no hay primera y segunda venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, cuando aparezca el rey que anuncian los profetas, aparecerá y hará todo esto. No es que vendrá una persona que no tendrá cargo de rey, hará otras cosas y se le llamará Mesías para esperar que una segunda venida las venga a cumplir. Así no está anunciado en los profetas, así no hallamos en ninguna sección profética con respecto a la misión del Mesías. En esto el cristianismo se equivoca, por supuesto. Otra profecía semejante está en el mismo libro de Jeremías 33, del 14 al 18. Ine yamim vaim neum Hashem, he aquí vienen días, declara Hashem, va aquí motieta davar tov, que cumpliré la palabra buena, asher divarti el bet Israel, ve al bet Yehudá, que hablé a la casa de Israel y sobre la casa de Yehudá. Vayamim haim, en aquellos días, ubaet haí, y en aquel tiempo, atzmiach le David semach tzedakah, haré brotar a David un plantío de justicia, Veasá mishpatus takabaretz, y hará juicio y caridad en la tierra, semejante a la profecía anterior que hemos leído en el propio libro de Jeremías. Vayamim haem, tivashea, Yehudá, en aquellos días será salvado Yehudá, Virushalayim tishkona betach, y Jerusalén, Jerusalén, morará confiadamente. Veze asher ikrala Hashem Sidkenu, y así la llamarán Hashem nuestra justicia. Semejante a lo que vimos en el capítulo 23. Tiene prácticamente el mismo lenguaje. Haré brotar a David. Menciona a David porque él es el primer rey y de él vendrán los reyes de Judá y de Israel, por supuesto. Lo llama plantío de justicia en un lenguaje metafórico que hará florecer su reinado como una planta. Pero cuando él venga, hará juicio y caridad en la tierra. Cumpliré la buena palabra que hablé. Jerusalén morará confiadamente. Todas estas cosas tienen que suceder cuando venga el Mesías, no cuando regrese, porque no existe primera y segunda venida, y porque no hallamos en los profetas que tendría que venir y luego regresar. Nosotros, por supuesto, tomaremos tiempo para responder al argumento del cristianismo que sí afirma que como si fuera, vendrá una vez y regresará. Eh, por supuesto, mucho ellos mencionan el pasaje de Isaías 53, en la cual afirman que vendría a sufrir. Nosotros tomaremos tiempo para explicar todo Isaías 53 también, pero hasta aquí lo que vemos de los profetas es el anuncio de la llegada de un rey, una persona que tendrá el cargo de rey en primer lugar, y después que lo tenga, hará todas estas cosas que los profetas anuncian. A esto le llamamos profecías mesiánicas, del ungido rey, el Mesías rey. Veamos una siguiente profecía. Ezequiel 37, 21 al 22. Vedaver alehem,
y háblales. Ko amar Adonai Elohim. Así dijo mi Señor Dios. Ine, ani lokeajet bene Israel mi ben agoim. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Asher al Husham, donde fueron allá. Vekibatztiotam misaviv. Y los reuniré de alrededor. Vevetiotam matam. Y los traeré hacia la tierra de ellos. Veasitiotam legoyhat baaretz. Y los haré una nación en la tierra, Beharé Israel, en los montes de Israel. Umelech Ejat Yelech Hulam, y un rey habrá para todos, Lemelech como rey, Velo Iyu Ot Lishnei Goim, y no serán más dos naciones, Velo Yehatzu Ot Lishtei Mamlachot Ot, y no se dividirá más en dos reinos más, así redunda el texto en hebreo. Bien, aquí tenemos de nuevo el anuncio de un rey. En primer lugar, el profeta anuncia que serán reunidas eh, todas las tribus de Israel, los hijos de Israel, que están entre las naciones, y los haré una nación, y habrá un rey para todos, y ya no se dividirán. ¿Por qué? Ya que la historia nos cuenta que después de Salomón el reino de Israel se dividió en el reino del norte de Israel y el sur. Esto no acontecerá más en el futuro y es el anuncio del profeta Ezequiel. Por tanto, de nuevo se menciona, habrá un rey. Entonces, el anuncio de un Mesías es con respecto a un rey. Siempre los profetas hablan con total claridad cuando se refieren al Mesías. Hablan de él como rey, hablan de su misión. Veamos otra profecía. Zacarías 6 del 12 al 13. Ve a Marta el lemor, y les dirás diciendo, Ko Hamar Hashem Sebaot. Así dijo Hashem de los ejércitos, lemor, diciendo, Ine ish semach shmo, he aquí el varón cuyo plantío es su nombre, es decir, se llama metafóricamente plantío. Umitachtav itzmach, y desde abajo brotará, Ubana et echal Hashem, y construirá el templo de Hashem. Veu ibne et echal Hashem, y él construirá el templo de Hashem. De nuevo repite esto. Veu isa hot, y él alzará el esplendor. Veyashav, y se sentará. Umashal al y dominará sobre su trono. Veayahoem al y habrá un sacerdote sobre su trono. Veatzat shalom tiye ben sheneyem, y consejo de paz habrá entre ambos. Es decir, que lo último que acabamos de leer, que el sacerdote estará al lado y se someterá al reinado del Mesías. Por eso dice su trono. Un sacerdote sobre su trono se refiere a un sacerdote impuesto por el trono y el reinado del Mesías. Aquí vemos información adicional. Habla que él construirá el templo de Hashem. En el presente el templo no está en pie. Por tanto, esta profecía indica que a la llegada del Mashiach se construirá el templo y habrá esplendor y él se sentará y dominará en su trono, el rey que se le llama metafóricamente plantío, y ya lo habíamos visto en el profeta Jeremías y ahora lo menciona también el profeta Zacarías. Aquí se enfatiza mucho que él construirá el templo. Así que una de las señales para reconocer al verdadero Mesías que anunciaron los profetas es que el templo sea reconstruido. Ahora les traemos una nueva profecía muy interesante con respecto a el Mesías futuro, algo que se encuentra en la Torá en el libro de Números, Bamidbar 24:17. Para colocarnos en contexto, estamos hablando del hombre que fue contratado para maldecir a Israel, llamado Bil'am en hebreo, que se traduce como Balaam. Él fue contratado y quiso maldecir, pero no pudo, como sabemos de lo que nos cuenta la Torá. No pudo maldecir y en lugar de ello dijo abundantes bendiciones, porque así el Todopoderoso colocó en su boca decir bendición en lugar de lo contrario. Y una de las cosas que él dijo es lo que vamos a leer a continuación, que comenzó a anunciar eventos futuros, no solamente a bendecir a Israel,
sino eventos que sucederán en el futuro. Uno de ellos está aquí, en el versículo 17. Dice así, dice aquí Bil'am, Er'enu velo ata, lo veré pero no ahora. Ashurenu velo karov, lo vislumbraré pero no cercano. Daraj Kohav mi Yaakov, atravesará una estrella de Jacob, Vekam Shevet mi Israel, y se levantará un cetro de Israel, Umahatz Paatei Moab, y aplastará las esquinas de Moab, Bekarkar Kol Bene Shet, y dominará a todos los hijos de Shet. Ve allá Edom Yeresha, y será Edom herencia, ve allá Yeresha Seir Oyevav, y será herencia de Seir de sus enemigos. Ve Israel Osejail, e Israel hará riqueza. Esta profecía que vemos un tanto encubierta no está dicha de forma tan explícita como para entenderla a primera vista, pero dice lo siguiente Bilán, lo veré pero no ahora, no es en este tiempo en el cual me encuentro, diría él. Lo vislumbraré pero no cercano. Aquí ya enfatiza que el asunto está mucho más lejano que cercano. Atravesará una estrella de Jacob. Aquí trae la metáfora de una estrella. Y se levantará un cetro, el cetro representa el reinado, un cetro de Israel. Y ese cetro aplastará las esquinas de Moab, que Moab es un país cercano a la tierra de Israel. Y dominará a todos los hijos de Shet. Aquí el asunto cambia. Los hijos de Shet. ¿Quién es Shet? Shet es el hijo de Adán. Por tanto, es casi lo mismo que decir los hijos de Adán. Adán tuvo un hijo después de Abel llamado Shet. Los hijos de Shet vienen a ser prácticamente toda la población del mundo, ya que en el tiempo que estaba Shet estaba también Caín, pero la descendencia de Caín fue exterminada en el diluvio. Por tanto, la continuación del ser humano fue a través de Shet. Nos dice que esta estrella y este cetro, metafóricamente hablando, va a dominar. Primero nos dice a Moab y luego nos dice a los descendientes, los hijos de Shet, que es prácticamente toda la humanidad. Vamos a ver por qué hace esta comparación entre un país muy pequeño a toda la población. Luego sigue diciendo, será Edom herencia. Edom es Esaú, o en hebreo Esaú, que es el hermano de Jacob, y que sabemos que Esab forma una nación por separado, y a través de ellos, ellos son la raíz de lo que en el futuro sería Roma, y lo que en el futuro sería el Imperio Romano, y después del Imperio Romano la continuidad de todo lo que vino de aquella zona, todo eso es llamado Edom aquí. Seir es la ciudad principal de Edom. Por tanto, aquí dice que el reinado de Edom y todo lo que representa en el futuro hasta el presente se caerá y sus enemigos la tomarán como su herencia, es decir, cesará de ser y otros dominarán en ella. Ahora, la explicación de estos versículos que están un tanto sellados, que a simple vista no se puede comprender, viene, por supuesto, en la Torah oral. Vamos a traer una sección de ella para explicarlo. Así viene en la explicación. Lo veré, pero no ahora. Este es David, el rey David. Cuando dice lo veré, pero no ahora, sino en un poco después, es un tanto más cercano a él. Este es el rey David, que todos sabemos que a partir de él viene el verdadero reinado en Israel, ya que el Todopoderoso le promete que de él vendrán los reyes. Cuando dice lo vislumbraré, pero no cercano, ya alude a algo mucho más lejano. Este es el rey Mashiach, el Mesías. Atravesará una estrella de Jacob. Una estrella como si fuera de Jacob va a surgir, va a atravesar el cielo
este es David. ¿Por qué? Porque David inicia un reinado pequeño, pero va engrandeciéndose, va elevándose como una estrella que cruza el cielo. Este es David. Y se levantará un cetro, ya el cetro es algo más firme y más fuerte. Este es el rey Mashiach. A él se refiere. Cuando dice aplastará las esquinas de Moab, este es David. ¿Por qué menciona a Moab, que es un país pequeño al costado de Israel? Porque en la historia del rey David se nos cuenta que él conquistó Moab. Y las conquistas de David fueron principalmente a los países a su alrededor. Pero obviamente David no conquistó el mundo entero. Seguimos leyendo en el versículo y dominará a todos los hijos de Shed. Este es el rey Mashiach. Porque el dominio del Mesías anunciado por los profetas es un dominio que abarcará el mundo entero. Ya lo vimos en Isaías 11. Toda la tierra será llena del conocimiento de Hashem. Y será Edom herencia. Este es David. ¿Por qué David? Porque David también conquista Edom en su tiempo. Dominó al país de Edom y será herencia de Seir de sus enemigos. Este es el rey Mashiach, que todo lo que viene de Edom en el futuro, que es la futura Roma, y todo lo que viene después del Imperio Romano, todo lo que esté conectado con Roma, a eso se le apoda aquí Seir. Eso también será conquistado y caerá con la llegada del Mashiach. De manera fundamental, esas son las profecías que traemos aquí con ustedes. Comprendemos que existen algunas secciones en los profetas que también hablan del Mesías, pero las vamos a dejar para explicar en clases posteriores otros temas muy importantes a explicar que tienen que ver con estas profecías que todavía no las estamos presentando. Pero de manera básica, tenemos claro para nosotros, en primer lugar, que el significado de Mesías es ungimiento para el cargo de rey. Es el hombre que es ungido para recibir el cargo de rey. Y Mesías, entonces, es ese cargo que muchas personas lo tuvieron en el pasado. Hubieron muchos reyes que recibieron dicho cargo. Ese es el concepto correcto de Mesías. Segundo, que los profetas anunciaron a un Mesías que vendrá. Y ese Mesías hará cosas muy distintas. Entonces el Mesías anunciado por los profetas es aquello que vimos en los textos que hemos traído en la clase anterior y aquí. Y casi todos dicen exactamente lo mismo, que será un rey, hará justicia en la tierra, castigará al malvado, se construirá el templo de Hashem, como vimos aquí, el templo del Creador. Habrá paz en el mundo, no habrá quien atemorice. Su dominio será mundial. Habrá verdadera justicia porque tendrá él mismo el apodo de Hashem Sidkenu. Hashem es nuestra justicia. Porque a través de él la justicia de Hashem será hecha. Y aquí podemos decir entre paréntesis, hay muchas personas que piensan que porque una persona lleva en su nombre el nombre de Hashem también, tendría eso relación, lo podrían relacionar como si fueran divinos. En realidad, mucho de esto se presenta en la teología cristiana, aludiendo a que, debido a que el Mesías, en muchos casos en los profetas, es llamado con el nombre de Hashem, Hashem, nuestra justicia, por ejemplo aquí, entonces quieren aludir como si él tuviera divinidad. Nosotros ya explicamos que no es así. Existe en la cultura hebrea los nombres que dentro de ellos se encuentra el nombre divino. Esto está en todas partes. El mismo profeta Isaías, el profeta Joel, Elías y muchos otros nombres como Josué, todos tienen el nombre de Dios, el nombre del Creador, junto con algún mensaje. Eso no los convierte en divinos. Por tanto, el tema de los nombres no es prueba para divinizar al Mesías, porque si no tendríamos que hacer divinos a todos los que se llamen con un nombre en el cual se encuentra el nombre del Creador incluido. En resumen, las profecías mesiánicas son aquellas que hablan del Rey Mesías, porque el nombre Mesías ungido significa ungido para el cargo de rey. De todas maneras, hay algo que mencionar aquí muy interesante.
Y es que en la escritura, en la Biblia, pocas veces, por supuesto, muy pocas veces, si hemos hallado, o lo que presentaremos aquí, van a ser simplemente dos secciones en la escritura, en la cual el término Mashiach se utiliza no de manera literal, sino metafórica. Es decir, se toma prestado el término Mashiach, se lo toma prestado como un apodo, pero no indica que sea el ungido rey, que sea rey, el cargo de rey. No, hay momentos en que la escritura toma la palabra Mesías y la adjudica a otra persona que no es rey, sino que es un nombre prestado, es un apodo. Ejemplo, veamos lo siguiente. El apodo de Mesías lo vemos en Primera de Crónicas 16:22. Dice así, Altigiu bim shihai, no toquen a mis ungidos, ubin viai altareu, y a mis profetas no hagan mal. ¿Qué dice en el texto en hebreo? Dice bimeshihai, meshihai, viene la palabra Mashiach allí, que se traduce mis ungidos. ¿Quiénes son estos ungidos? La tradición, la transmisión oral que poseemos, nos dice que estos ungidos son todos aquellos que sirven al Creador, en este caso los patriarcas, menciona a los patriarcas y los llama como mis ungidos. Y no básicamente se refiere al ungido rey o al ungido sacerdote. No, se refiere a todos aquellos que sirvieron al Creador con verdadero servicio y entrega al Todopoderoso, como los patriarcas. Les llama ungidos como apodo. El término ungido aquí es prestado para indicar que ellos tienen una misión especial, una misión grande como los patriarcas, que tenían una vida de constante servicio al Creador. Y su misión era eh, llevar la luz divina a toda persona que se hallaba a su alrededor, como en el caso de Abraham, que siempre hablaba del único Creador y convencía a las personas a dejar la idolatría. Y luego tenemos el famoso caso de Isaías 45:1. Ko amar Hashem limshicho lejoresh. Así dijo Hashem a su ungido, a Koresh, quien es Ciro. Ciro el Grande, el rey Ciro de Persia. Asher ejezakti bimino, al cual he tomado fuerte en su diestra, le lefanav goim, para aplanar delante de él naciones. Umatne melachim afateach, los regalos de los reyes abriré, liftoach lefanav delataim, para abrir delante de él las puertas, usharim lo isageru, los portales no serán cerrados. Todo esto que ya tenemos claro a qué se refiere. Sabemos que el rey Ciro dio la orden que el pueblo judío pueda retornar a la tierra de Israel. Entonces, el profeta Isaías, vislumbrando esto con anticipación, llama al rey Ciro su Mesías, Meshijó en hebreo, que es la forma de decir su Mesías. Ahora, Ciro era un rey, pero no era un rey de la tribu de Judá, no era judío, no era israelita, era un rey gentil que ayudó al pueblo judío. ¿Por qué la escritura lo llama Mashiach, Mesías? De nuevo, lo llama como un apodo, un nombre prestado. ¿Qué indica el nombre prestado? Indica una misión especial, ya que Ciro tenía la misión que a través de él se cumpla la profecía que había dicho el Eterno al pueblo de Israel, que los traería de nuevo del exilio a la tierra prometida. A través de Ciro se cumplía esa profecía. Por tanto, Ciro viene a ser una persona con una misión específica y muy grande, que es ser el autor y el que permita que regresen los judíos a su tierra. Debido a ello, se le llama aquí Mesías. Pero, ¿Ciro es el Mesías anunciado por los profetas? Por supuesto que no es.
Igual, los patriarcas en crónicas que hemos leído, que los llaman mis ungidos, o todo aquel que sirve al Creador de corazón, se le llama mis ungidos. ¿Acaso todos ellos son el Mesías anunciado? Por supuesto que no. Sabemos que Ciro no es el Mesías que anunciaron los profetas. Sabemos que el Mesías que anunciaron los profetas será una persona que cuando venga haga todo lo que acabamos de leer anteriormente. Pero Ciro no fue. ¿Por qué es llamado aquí Ciro Mashiach? Como apodo, como nombre prestado, pero no que en verdad él sea el Mesías. Habiendo visto esto, ha surgido, por supuesto no en todos, pero en una sección de aquellos que se denominan mesiánicos, surgió un pequeño debate, no en todos, pero en una sección del grupo de mesiánicos o del grupo de cristianos evangélicos, y se hacen la pregunta. Ellos dicen, si hemos hallado que en la escritura a veces se llama Mesías a aquel que no tiene el cargo de rey, que no es el que los profetas anuncian que va a hacer grandezas en la tierra, que va a reinar en el mundo, como en el caso a Ciro. A Ciro se le llama con el nombre de Mesías, a pesar que él no es el Mesías que los profetas han dicho que reinará y que habrá paz en el mundo, porque eso no pasó con él. Entonces han pensado decir, ¿por qué entonces ustedes los judíos no aceptan en llamar también a Jesús o a Yeshua? ¿Por qué no lo llaman Mashiach a pesar que él no ocupó el cargo de rey? Según la historia, Yeshua o Yahshua o Yehoshua, como ellos llaman, no ocupó ningún cargo de rey. Y de todas maneras lo llaman Mashiach. Ellos piensan decir, si la escritura también ha llamado Mashiach a una persona que no ocupó el cargo de rey, entonces no habría ningún problema de llamar a Yeshua en este caso Mashiach. Es un poco la lógica que ellos están utilizando, no todos, una parte. Sin embargo, a esto podemos responder lo siguiente, de manera muy simple. La escritura ha tomado en pocas oportunidades el término Mesías o Mashiach como apodo justamente a personas que no son el Mesías anunciado por los profetas, sino que son otras personas, pero recibieron el apodo. Entonces, si usamos la misma lógica con Yeshua o con Jesús, a la misma vez estamos determinando que Jesús o Yeshua no es el Mesías anunciado por los profetas, porque estaríamos diciendo que lo llaman como apodo nada más, mas no porque él sea realmente el Mashiach. Entonces este argumento se cae y no es válido para considerarlo, porque los cristianos y mesiánicos consideran que Jesús es, o Yeshua es, el Mesías anunciado por los profetas, pero que cuando vino, no vino a cumplir todavía todo lo que se anunció, lo cumpliría después en la lógica de ellos, en la doctrina de ellos. Pero que, mientras tanto, era otra misión, en esto se equivocan y lo demostraremos también, pero era otra misión, según ellos, y se le puede llamar Mesías como apodo. Esto es un error porque si se le llama como apodo Mesías, significa que no es el Mesías. El apodo de Mesías que hemos visto en los versículos es para aquellos que no son el Mesías anunciado por los profetas. Justamente por eso se le otorga el término como apodo, no como verdadero. Siendo así, este argumento no es válido para traerlo con respecto a Jesús. La constante discusión, lo que se repite de forma permanente de la discusión entre judíos y cristianos o mesiánicos también, es siempre lo mismo. Ellos afirman que Jesús o Yeshua es Mashiach, pero que vino para cumplir una misión que no era la que los profetas escribieron, era otra que ellos afirman que es la de Isaías 53 y que en el futuro vendrá a terminar y completar todo lo que
ya hemos visto en los profetas que debe ser el Mesías. Siempre es la misma discusión. Sin embargo, la solución a esto para nosotros es sencilla. El hecho que el Mesías pueda tener una o dos venidas tiene que estar escrito también. Pero si no lo encontramos escrito, no podemos inventarlo. Más bien, la razón por la cual el cristianismo o el mesianismo afirma que hay dos venidas es por lo escrito en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, como ellos le llaman. Pero nosotros no nos basamos en ello y por tanto no podemos tomar por cierto aquello que viene escrito en el Nuevo Testamento. Debido a ello, ya que nosotros nos basamos solo en los profetas, no encontramos en ninguna sección que hable de primera y segunda venida y de una misión del Mesías diferente a la que es la de ser rey. Por tanto, les traeré un breve cuadro que hace la diferencia y cierra la idea original que trajimos desde los videos anteriores. ¿Qué es Mesías? Según el cristianismo, lo colocamos aquí. Mesías o Cristo es una sola realidad. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, traemos aquí abajo el Sol, el planeta Júpiter, el aire. ¿Y a qué nos referimos? A lo siguiente. Cuando en el cristianismo se dice el Mesías o se dice el Cristo, en las mentes la idea de el Cristo, el Mesías, es como si fuera un ente único, una sola cosa que no tiene repetición. Por eso trajimos los ejemplos. El Sol. Olvidémonos de otras galaxias. Pensemos en nuestra galaxia. En nuestra galaxia solamente hay un Sol, el Sol. Cuando nos referimos al Sol, no podemos concebir de estar hablando de uno de los soles, por lo menos dentro de nuestra galaxia, según lo tenemos entendido. Sino que toda persona que dice en la Tierra el Sol está fuerte, está intenso, en la mente de inmediato viene que se refiere a un solo ente, a una sola cosa, el Sol, no hay otro. También, cuando hablamos el planeta Júpiter, ¿cuántos planetas Júpiter hay en nuestra galaxia? Solamente hay uno. El aire, hay un solo aire en la Tierra, no hay varios aires. En realidad hay un solo aire que da vida a los seres humanos y a los seres vivos aquí. En las mentes del concepto cristiano, cuando dicen el Cristo, cuando dicen el Mesías, de inmediato viene la idea de un solo ente, una sola entidad. Por tanto, no conciben que se diga que hay dos Cristos, por ejemplo. Imposible. No se puede decir que hay dos planetas Júpiter. No hay dos Cristos en la mente de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque todo surge del concepto, como hemos colocado aquí, la segunda persona de la Trinidad, que por ende sería para ellos Dios. Para ellos hay una sola segunda persona en la Trinidad que es denominado también Hijo de Dios. Hay un solo Hijo de Dios para ellos y por tanto cuando mencionan el término el Cristo o el Mesías es una sola entidad y no hay manera y no hay forma de concebir que hayan otros que tengan ese mismo título. Porque se ha enseñado que el concepto de Cristo o de Mesías es una entidad divina única y sin lugar a cambio, algo divino, algo fijo. Y esto es un error. Por tanto, según el judaísmo, el Mesías, antes de hablar de la persona del Mesías, Mesías es un título para el rey. Es un cargo, además del sacerdote, como le hemos puesto entre paréntesis, además del Cohen, del sacerdote, cuando nos referimos a Mesías, nos referimos al título para el rey Mesías, el rey ungido. El Mesías, la persona que es anunciado por los profetas, lo consideramos como uno de los Mesías que hubo en la historia, desde el rey Saúl. Él es llamado Mashiach, así lo llamó el rey David. No tocaré al ungido de Hashem. David es llamado Mashiach en los Salmos y en el libro de Samuel. Salomón también es llamado Mashiach porque es rey, fue rey.
su hijo, el hijo de Salomón, y los siguientes reyes de Judá, son llamados también todos, cada uno de ellos, Mashiach. Incluso los reyes de Israel también en muchos casos fueron ungidos con aceite y también se les ha denominado así, ungidos, Mashiach. Y para saber quién es el indicado Mesías anunciado, lo colocamos al final, dice el Mesías anunciado lo será solo si cumple los requisitos. Y los requisitos vienen en los profetas. Acabamos de leer en todos los profetas que debe traer paz al mundo, justicia, caridad, reinado, cetro, el templo será reconstruido, habrá un dominio mundial. Esos son los requisitos del Mesías anunciado por los profetas. Cuando eso se cumpla, recién podremos decir que el Mesías ha venido, no que ha regresado, que ha venido. Vemos de aquí que no se puede denominar a una persona el Mesías hasta que no haya tomado el cargo de rey en primer lugar. Aunque nosotros pensemos que tal persona tiene todos los requisitos para ser el Mesías, y aunque en el cristianismo se afirme que Jesús o Yeshua tuvo todos los requisitos para ser el Mesías, no importa si los haya tenido o no. Ese no es el punto central, sino que solo se le puede llamar Mashiach si toma el cargo de rey. Una vez que toma el cargo de rey, se le puede llamar Mashiach, porque acaba de tomar el cargo con ungimiento de aceite. Pero incluso así, no se le puede llamar todavía el Mashiach que los profetas anunciaron. Se tiene que ver que después de recibir el cargo, haga todo lo que los profetas han dicho en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, todo lo que hemos visto aquí. Solo entonces se puede decir, Él es el Mashiach que anunciaron los profetas. Requisitos para ser Mesías es descender del rey David, de Salomón, como veremos después, y otros requisitos, y se le puede o se le podría, en teoría, nombrar como rey. Una vez que ya es rey, si cumple las profecías que hemos leído, ya se le puede llamar el Mesías anunciado por los profetas. Después de haber explicado todas estas cosas, esperamos que el tema, por lo menos hasta aquí, esté claro a qué nos referimos nosotros y cómo vemos, cuál es la visión judía al respecto, según el contexto, según las bases de la Torá escrita y oral, de lo que significa para nosotros un Mesías. De todas maneras, hay muchos argumentos en el cristianismo y en el mesianismo. Tomaremos tiempo para explicar los argumentos mesiánicos solamente, que son de por sí un tanto distintos, pero los argumentos más conocidos, que son los argumentos de la doctrina cristiana, tomaremos tiempo para explicarlo con la ayuda del Creador. De aquí en adelante pasaremos a revisar el asunto de Jesús y si es que él, según esta teoría, cumpliría los requisitos para ser Mesías o no. Pues en el cristianismo se dice que Jesús cumplió todas las profecías y por eso él es llamado Mesías. Vamos a pasar a revisar esto y vamos a tomar todas las profecías que vienen y que se hablan sobre Jesús para revisarlas en su contexto y ver cuál es la perspectiva judía al respecto. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas verajot a todos. Shalom.